El factor de crecimiento epidérmico estimula el crecimiento y la diferenciación celular, uniéndose al receptor EGFR, una proteína transmembrana que pertenece a la familia de receptores tirosina quinasa. Cuando el EGF se une a su receptor, este cambia su conformación, permitiendo que un segundo receptor, tirosina quinasa, se una de forma eficaz. En esta animación, una molécula de HER2 dimeriza con el receptor de EGF. En contraste con el receptor de EGF, HER2 no necesita unirse a un ligando como EGF para poder dimerizar. Una vez formado el dímero, ocurre una transfosforilación en los dominios intracelulares de EGFR y HER2 de manera que se activan. Solo cuando están activos, los dominios intracelulares del receptor de EGF pueden reclutar las moléculas de señalización intracelular de la cascada de proteínas quinasas activadas por mitógenos. GRB2 es la proteína mediadora que transmite la señal del receptor a las proteínas intracelulares solubles. La proteína SOS sirve como una molécula adaptadora que tiene sitios de unión para las proteínas RAS. Al unirse a SOS, RAS es capaz de intercambiar una molécula de guanosindifosfato por una de guanosintrifosfato, de forma que se activa. Posteriormente, RAS se disocia de este complejo proteico, mientras permanece unido a la membrana celular. Así, un complejo GRB2-SOS puede activar múltiples proteínas RAS unidas a la membrana, lo que conduce a una amplificación de la señal iniciada por el EGF. La cascada de señalización continúa con la proteína RAF. En el estado inactivo, dos proteínas 14-33 se unen a RAF, una de ellas bloqueando el sitio de interacción con RAS. Para que RAF se active, primero necesita deshacerse de la proteína 1433 que impide su unión a RAS. Una vez separada de 1433, RAF realiza un cambio conformacional que posibilita su unión a RAS. Múltiples proteínas RAS activadas, combinadas con RAF, forman un complejo proteico que puede reclutar otras proteínas de señalización en el citosol celular. La eliminación de la proteína inhibidora 1433 no es suficiente para activar a RAF. Se necesita otra proteína llamada SRC para fosforilar a RAF y activarla completamente. Una proteína de andamiaje se une a RAF y SRC, formando un complejo proteico que aumenta la concentración local de ambas proteínas, lo que les permite interactuar y, finalmente, facilitar la activación de RAF mediante fosforilación. Una vez activada RAF, esta es capaz de activar las moléculas de señalización MEK y ERK. Nuevamente, las proteínas de andamiaje facilitan la activación de MEK y ERK al facilitar su interacción con RAF. La proteína ERK activada se transloca al núcleo a través de los poros nucleares. Una vez en el núcleo, ERK activa a MIC, un factor de transcripción involucrado en la regulación del 15% de todos los genes. Normalmente MIC se degrada rápidamente en el núcleo por los proteasomas. Al ser activado por ERK, aumenta el tiempo de vida media de MIC y este puede acumularse en el núcleo. MIC puede formar un dímero con la proteína MAX. Este dímero puede unirse posteriormente a motivos específicos en el ADN. Además del ADN, MIC puede unirse a enzimas denominadas histonas acetiltransferasas. La acetilación de las histonas las carga negativamente. Dado que el ADN posee carga negativa, esto provoca la disociación de las histonas y permite que la maquinaria de transcripción acceda al ADN y comience la expresión de diversos genes localizados allí. Otra forma de influir en la expresión de genes es mediante el entrecruzamiento de dos cadenas de ADN a través de la unión de dímeros MIC, MAX y MAD, MAX. Mediante estas interacciones complejas, la señalización generada por un factor de crecimiento extracelular puede generar un cambio en el patrón de expresión de genes de una célula completa, dirigiendo así la maquinaria proteica hacia la división de la célula
y el completamiento del ciclo celular.